En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido lunes, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre la Santísima Virgen María para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso lunes 4 del mes de marzo, día especial de la Santa y Única Iglesia de Cristo, celebra al Santo San Casimiro, bendito sea Dios. El Evangelio a escuchar está tomado de San Lucas en su capítulo 4, versículos del 24 al 30. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo dijo Jesús en la sinagoga: Ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron pues y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y me gustaría, hermanos y hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, bendito Dios, citando lo que bien viene a decir el mismo capítulo 4 de San Lucas, en el versículo 18 y siguiente. Y dice la palabra allí lo siguiente, dice: Entonces Jesús, estando en el templo, tomó el libro del profeta Isaías y leyó el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces rolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Bendito sea el Señor. Indicándonos, hermanos y hermanas, que hoy se cumplen estas palabras proféticas. Sí, estas palabras que nos han traído al Mesías, que nos han traído aquel que ha venido a sanarnos, aquel que ha venido a liberarnos de toda lepra del pecado. Porque como bien nos manifiesta este hermoso texto bíblico, este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo favorable en que Dios ha enviado a su único Hijo para salvar nuestra vida. Y por lo tanto en nuestros corazones debe abundar la felicidad, y por lo tanto en nuestros corazones debe abundar la alegría de que ya tenemos con nosotros a Cristo Jesús, Él es Señor. Con justa razón escribe el salmista en este bello salmo, bendito Dios, el cual nos expresa, lleno de alegría, deseoso de Dios, las siguientes palabras: Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios en mi vida, bendito Dios? O sea, el salmista expresa, lleno de alegría, la llegada de ese momento, el momento en que Cristo vendría a nuestra vida, bendito sea el Señor.
Pero lo que expresa el salmista ya aconteció, ya se ha dado, porque este es el tiempo de la gracia, bendito Dios. Y es precisamente lo que trata de explicarle Jesús a aquellas personas, bendito Dios, en el templo. Aquellos incrédulos, aquellos fariseos, bendito Dios, maestros de la ley, con un corazón cerrado totalmente para poder reconocer a Jesús. Y por eso Jesús le pone varios ejemplos. Y para eso toma, bendito Dios, acontecimientos que sucedieron en aquel entonces y le pone como ejemplo, bendito Dios, las siguientes palabras. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio, bendito sea el Señor. O sea, Jesús se le pone el ejemplo y le recuerda lo que aconteció en aquel momento. Solamente 2 recibieron esta gracia, ese poder de Dios sanador. Pero en cambio con ustedes está el Mesías, aquel que es el Rey de Reyes, aquel que ha venido a acudirle a todos, bendito Dios, para que reciban libertad. Eso es lo que le está diciendo Jesús. En aquel entonces solamente 2 personas, por ejemplo, bendito Dios, Naamán, el sirio, y aquella grandiosa mujer, fueron visitados por Dios a través de estos profetas. Pero con nosotros no está, bendito Dios, Elías. Con nosotros no está, bendito sea el Señor Salomón. Con nosotros está Cristo, que lo abarca todo. Con nosotros está el Rey de Reyes, que ha venido a sanarnos y a liberarnos a todos, bendito sea Dios. Y por lo tanto, es el momento de abrir el corazón. Es el momento de creer en Dios. Es el momento de rendirnos totalmente ante Él, hermanos y hermanas. Porque el Evangelio es bastante claro. Este es el tiempo de la gracia, como bien expresa el versículo 20. Este es el tiempo favorable que Dios ha elegido para salvar nuestra vida. Como bien lo expresa, bendito Dios, San Pablo, 2 de Corintios 6:2. Ese es el tiempo en que tú y yo debemos abrir el corazón para rendirnos totalmente a Dios, bendito sea el Señor. Y dice la palabra, ya para terminar, que entonces allí aquellos incrédulos que no lograban abrir el corazón se incomodaron al escuchar estas palabras de Jesús. Y dice la palabra que entonces, sacándolo del templo, intentaron tirarlo por un barranco del cerro sobre el cual está construido el pueblo. Y dice la palabra que tenía la intención de arrojarlo desde allí, pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino, indicándonos, hermanos, hermanas, que el control lo tiene Dios. Sí, el control, la última palabra de tu vida la tiene Jesús. No te inquietes por lo que diga ese médico, no te inquietes por esa noticia que te han dado. No, hermano, hermana, no importa que sea un cáncer, que sea una diabetes, una enfermedad que te esté matando, una situación de la cual tú creas que no puedas salir, sencillamente confía en Dios y Dios te dará la victoria en su nombre. Porque la última palabra, el poder, el control de todas las cosas, la tiene Cristo Jesús, el Señor. No es cuando los demás decidan destruirte, no. Es cuando Cristo Jesús quiera y permita, bendito Dios, que a ti llegue, bendito Dios, esa bendición. No te inquiete tu corazón, como ya lo expresa San Juan 14. No se inquieten sus corazones, solamente crean plenamente en Dios y también en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Amén.